Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 1. Antes de leer, déjenme explicar lo que hacemos. Nosotros tomamos una serie de libros y exponemos la palabra de Dios. Ahorita nos encontramos en el libro de los Salmos. Hemos ya llegado al Salmo 21. Sin embargo, consideramos que vamos a tomar una pausa sobre la serie de los Salmos para tomar una pequeña miniserie del libro de Apocalipsis capítulo 1 como introducción, pero enfocados más en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, para ver así Jesucristo, el mensaje que tiene las iglesias. Hay cosas que necesitamos enfatizar en nuestros días sumamente importantes. Cuando culminemos estos dos capítulos del libro de Apocalipsis, regresaremos nuevamente a la serie de los Salmos. Amén. Entonces, esto solamente es una miniserie del libro de Apocalipsis, esperando así que podamos ser instruidos y corregidos, y que la obra del Espíritu Santo que nos guía a escuchar su palabra, podamos ser receptores buenos para recibir así la palabra del Señor. Acompáñenme entonces al libro de Apocalipsis capítulo 1. Hoy solamente vamos a exponer los primeros versos como introducción al capítulo 2 y 3 de la serie. Amén. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer así del verso 1 al 8, y la palabra del Señor nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro, oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque nos concedes así escuchar este sermón. Te pedimos que tú hables, que hables a tu pueblo, a tus siervos, para que podamos, como hombres y mujeres, entender así tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Te pido así que tú santifiques a tu iglesia, aquellos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús, y que puedan encontrar su función, su ocupación en este glorioso, maravilloso reinado de Jesucristo. Gracias porque tú eres bueno, amoroso y misericordioso, por tomar nuestras transgresiones, lavarlas en Cristo Jesús y hacernos reyes y sacerdotes para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Comencemos primeramente con el propósito de la predicación de esta serie que Dios ha concedido que podamos ejercer en estas próximas semanas. No sé en realidad cuántas semanas puede ser, porque como vamos a estar viendo el capítulo 2 y 3, son mensajes a las iglesias de Cristo,
Entonces vamos a ir abordando una por una y algunos requerirán algunos domingos, otros podremos culminarlo en un solo domingo. Sin embargo, el primer objetivo de todo predicador es predicar primeramente el propio corazón de uno. Mi propósito de exponer esta serie es hablarme a mí primeramente. Dice John Owen, un puritano del siglo XVII y XVIII, dijo lo siguiente: ninguna persona predica bien un sermón a los demás si primero no se lo predica a su propio corazón. Quien no se alimenta, digiere y sustenta con lo que ha preparado para el pueblo, tal vez podría servir veneno, en la medida en que lo sepa, porque a menos que encuentre el poder de su mensaje en su propio corazón, no podrá tener ninguna pizca de confianza de contar con el poder de influir en el corazón de los demás. Es decir, el primer propósito de poder exponer la palabra de Dios es primeramente que el predicador sea santificado en la verdad, que el predicador entienda, perciba, crea, abrace, se humille ante el consejo de Dios. De esa manera el predicador tiene esa autoridad de hablar a otros y mostrar así la importancia de la verdad de Dios. Si nosotros podemos atender con esa devoción a la palabra de Dios, sin duda encontraremos que Dios es poderoso en hablarnos, no solamente al predicador que ha preparado, y eso es lo que hago cada domingo, preparar un sermón con el fin de influenciar y hablar la autoridad, llevando así las conciencias de los hombres sometida a la palabra de Dios. Por lo tanto, el primer objetivo de todo predicador es predicar primeramente a su propio corazón, que durante la semana tenga ese cuidado, esa dedicación de someterse a la palabra de Dios, nutrirse de la palabra de Dios y de esa manera comunicar la palabra de Dios. Por lo tanto, de igual modo, el primer objetivo de todo creyente oidor aquí presente es llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice e instruye. Si tú estás aquí como un creyente oidor de la palabra de Dios, debes de recibir así la palabra del Señor con ese fin de que te instruya, de que te guíe. Santiago capítulo 1 verso 22 nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Cómo nosotros sabemos que somos creyentes oidores activos en el reino de Dios? Que oímos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios y damos los frutos de la palabra de Dios. Es decir, nos movemos en la dirección que la Escritura nos dice que debemos de movernos. Oír creyendo, moviéndonos conforme a la instrucción divina. Por lo tanto, exponer la palabra de Dios implica enriquecer el entendimiento, los pensamientos, ordenarlos de cada uno de nosotros para que la instrucción del Señor, el camino del Señor sea claro para nuestros pies. ¿No dice el Salmo 119 que lámpara es a mis pies? Más bien, a mis pies es... Ya me perdí aquí, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Gracias. Entonces aquí vemos que nos instruye, nos guía sobre nuestro proceder. Es mi deseo que esto sea nuestro propósito primordial en toda exposición de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, sobre esta serie o pequeña serie que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, lo cual consistirá primeramente que el capítulo 1 nos habla sobre la revelación de Dios en Jesucristo, lo que acabamos de leer del verso 1 al 8, y luego, los siguientes domingos, vamos a abordar el capítulo 2 y 3 del mensaje de Jesucristo a las iglesias. Primeramente vamos a hacer una introducción sobre esta revelación, vamos a ver algunos aspectos importantes de nuestra vida, y segundo, vamos a abordar los mensajes que Dios tiene para las iglesias de Jesucristo.
Primeramente comencemos con el nombre del libro que tenemos adelante. El término Apocalipsis viene del griego apokalupsis, que significa descubrir o revelar. El libro que tenemos, por eso nuestras versiones, si tenemos una versión bilingüe, dice Revelation, porque viene de una traducción de apocalipsis, que significa descubrir o revelar. Y por el verso número 1, como vemos en el verso 1, la revelación de Jesucristo, bien podemos nombrar este libro como la revelación de Jesucristo o la revelación del reino actual de Jesucristo. Nuevamente el capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es el nombre del libro? Apocalipsis, o la revelación de Dios en Jesucristo. Pero tiene algunos aspectos, tiene destinatarios, siervos. Ya implica individuos salvos por la gracia de Dios, ahora listos para servir. Eso requiere equipación. Es necesario que sepan, escuchen la declaración de lo que Dios quiere descubrir o revelar. Por lo tanto, bien podemos llamar este libro la revelación de Jesucristo o la revelación del reino actual de Jesucristo. Veamos ahora el punto de la interpretación del libro. Algunos cuantos de ustedes a lo mejor han dicho, no, yo leo la Biblia, pero Apocalipsis yo no lo leo, es un libro muy complicado. Creemos que es un libro de algunos elementos raros, vemos muchos símbolos. Yo Apocalipsis no lo leo. Eso es un descuido de nuestra parte. Si somos siervos, si Dios no solamente quiere y quiso revelar a Jesucristo para manifestar hacia sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que estas cosas las declaró de tal manera que las envió mediante su ángel a su siervo Juan, de tal manera que quedaron registradas para nosotros. Decir nosotros, yo no tomo este libro serio o no le doy mucho vistazo, es ser descuidados en nuestra servidumbre a Dios. Porque el propósito de esta revelación o este descubrimiento es para instruir, equipar a sus siervos en esta revelación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16-17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura tiene un fin de hacer al hombre enteramente preparado para toda buena obra. Es lamentable que a veces solamente extraemos los versículos de agrado y no nos educamos enteramente para ser preparados en toda buena obra. ¿Cuál es nuestro énfasis los últimos meses, años? Es que debemos de servir a Dios en gratitud por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y la gratitud que debemos ante Dios. Debemos estar preparados enteramente para toda buena obra. Toda la escritura tiene este carácter beneficiario para todos nosotros. De igual modo, Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tanto Pablo a Timoteo dice que toda la escritura tiene una función de preparar a los siervos, estar preparado en toda buena obra. De igual modo vemos que el apóstol Juan, en el verso 3, se nos dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo
está cerca. Aquí vemos lo siguiente: leen, oyen, guardan las cosas escritas. La escritura es la palabra inspirada por Dios, revelación para darnos no solamente nuestro origen de la creación, nuestra condición en la cual nos encontrábamos sin Cristo, la condición en la cual nos encontramos ahora en Jesucristo, pero también nuestros deberes que estamos en Jesucristo. ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Y para qué debemos de ocuparnos y estar preparados en toda buena obra? ¿Para qué? La palabra de Dios tiene ese fin. Por eso tanto se nos exhorta a leer, oír, guardar y movernos bajo esta instrucción. Luego el segundo punto que vemos en el verso 13 es porque el tiempo está cerca. El griego tiene por lo menos dos palabras para el tiempo. La primera es cronos, del que se derivan crónico o crónica y denota tiempo en el calendario de duración mayor o menor tiempo. La segunda es kairos, que significa un momento apropiado para una decisión y acción. Por lo tanto, cuando la escritura dice porque el tiempo está cerca, implica no solamente en un tiempo cronológico, sino más bien en un momento de kairos, no de caos, sino de kairos, es decir, un momento apropiado para una decisión y acción, una acción divina, una responsabilidad nuestra en los propósitos de Dios. Dios ha revelado para mostrar así su voluntad y sus propósitos, su acción divina, pero nosotros somos llamados a ser responsables bajo esta acción y propósito divino. Tenemos un tiempo de decisión, de hacer algo al respecto. Porque el tiempo está cerca implica tanto para el lector primario, es decir, el lector primario, recordemos, es la iglesia en aquel entonces recibiendo del apóstol Juan la revelación de Apocalipsis. Ese es el lector primario. Nosotros somos los lectores secundarios, que cuando por la gracia de Dios hemos sido alcanzados por la salvación de Dios, ahora venimos y leemos lo que quiere decir está cerca. Porque el tiempo está cerca implica tanto para el lector primario como para nosotros un momento apropiado para tomar una decisión y acción en cuanto a la revelación del reino de Jesucristo. En pocas palabras, Dios tiene la voluntad y reveló hacia Jesucristo y las cosas que tenían que ocurrir, nos hace responsables como siervos de tomar una acción en cuanto a esta revelación. Amén. Por lo tanto, atendamos con diligencia la palabra de Dios el día de hoy. Y el sermón de hoy lo he titulado Un manifiesto del reino de Cristo. Los siguientes domingos que estaremos hablando sobre la exhortación que Dios hace a la iglesia, vamos a verlo bajo este fundamento, que Dios quiso revelar un manifiesto del reino de Cristo. Comencemos primeramente con la definición de un manifiesto. Comencemos diciendo que el manifiesto viene de la palabra latín que significa o se pronuncia manifestus. Un manifiesto es un documento o algo escrito a través del cual se hace pública una declaración de propósitos o doctrinas. Según Apocalipsis capítulo 1, es un manifiesto de la voluntad de Dios en Jesucristo. Una declaración poderosa de los propósitos de Dios, de las enseñanzas o doctrinas que la iglesia es responsable nutrirse para conocer estos propósitos. Es una declaración, es un manifiesto del reino de Dios en Jesucristo. Dios resucitó a Jesucristo, venciendo así la muerte. Ahora nos revela una declaración de propósitos y doctrinas para que la iglesia sea santificada en la verdad de Jesucristo. Los 3 puntos que estaremos abordando hoy en este capítulo 1, será primeramente que este manifiesto o esta declaración de propósito y doctrina, primeramente en el verso 4 o 5 lo vemos que es una declaración soberana de parte de Dios o soberanamente. El segundo es dominante, tiene un fin de dominar así las cosas. Y tercero, majestuosa,
de revelar así su propósito en Jesucristo. Pasemos primeramente al verso 4 y 5 para ver que es una declaración, un manifiesto del reino de Dios soberanamente. Verso 4 y 5 nuevamente dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Comencemos con esos primeros 2 versos. Vemos primeramente el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia o en la provincia de Asia de aquel entonces. Las 7 iglesias implican la iglesia universal del Señor de aquel entonces como de ahora. Cuando en este caso el autor de la carta, por la revelación del Espíritu Santo, se le dice: escribe a las 7 iglesias de Asia o de la provincia de Asia, se tiene un mensaje no solamente a esas iglesias y su entorno, lo que están sucediendo, pero su aplicación a esas iglesias que vamos a estar viendo en el capítulo 2 y 3, también tiene para la iglesia universal de Cristo. Leer la exhortación, el consejo, la instrucción que Jesucristo hace a las iglesias, tiene también una aplicación a nosotros, que no somos de la provincia de Asia, pero que somos parte como cuerpo y miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando vemos que se habla a las iglesias que están en la provincia de Asia, implica como aplicación también a la iglesia universal de todos los tiempos. Edman escribe lo siguiente sobre este comentario. Dice lo siguiente: las 7 iglesias a las que se dirige, pues, representaban toda la iglesia en todo el mundo y en todas las edades. Así pues, Juan está dirigiendo todo el libro a la iglesia universal. Cuando nosotros nos acercamos y vemos que le escribió a las iglesias, no solamente es algo para ellas, sino que Juan está escribiendo a toda la iglesia universal, la cual somos partes por la gracia de Dios. Amén. Por lo tanto, las 7 iglesias implica la iglesia universal, no solamente de aquel entonces, sino de todas las edades. El canon Muratori, a finales del siglo II, es un canon, es una recopilación de las escrituras de aquel entonces, en el siglo II, ya decía lo siguiente, y cito: ya también Juan, en el Apocalipsis, aunque escribe a 7 iglesias, habla a todas las iglesias. Ya cuando en el siglo II, en esta recolección de los manuscritos de aquel entonces, ya sabían que Juan está escribiendo no solamente a la provincia de Asia, sino a todas las iglesias que se estaban manifestando en los primeros siglos. Es ella, la iglesia universal, quien recibe saludos del Trino Dios, y además es quien recibe el texto de Apocalipsis para su edificación y crecimiento en la verdad. Por eso nos acercamos con esa misma confianza, sabiendo que lo que Dios inspiró y reveló a Juan, a estas iglesias, es también un mensaje para nosotros, y que la intención del Espíritu Santo es santificar al cuerpo de Cristo de todas las edades. Pasemos al verso 4 nuevamente. Dice: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. El saludo de gracia y paz también se encuentra en otras cartas del Nuevo Testamento. Es una fórmula en la fe cristiana de manifestar así el favor de Dios entre su pueblo. Gracia y paz. Otras cartas agregan la palabra misericordia, es decir, que gracia y paz y misericordia sean entre vosotros. Sin duda, no solamente eran para aquel entonces la iglesia manifiesta, sino también es gracia y paz y misericordia para nosotros.
La revelación que Dios tiene en Jesucristo y su reino incluye que entendamos que hemos sido salvos por la gracia, estamos en paz con Dios porque hemos recibido así su misericordia. La fuente de la bendición de gracia y paz se halla solamente en el Dios Trino, quien es el gran yo soy, que es y que era y que será. Cuando Él dice yo soy el gran yo soy, Él es el Dios poderoso, Él sigue siendo Dios, Él seguirá siendo el Dios poderoso. Por lo tanto, el saludo del que es, el que era y el que ha de venir no es más que el Dios todopoderoso. Volvamos al verso 4, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En la teología trinitaria del apóstol Juan, presenta al Espíritu Santo como 7 espíritus que implican su perfección en su ser o plena manifestación de su propio ser. Cuando leemos en el verso 4, los 7 espíritus no es más que una reiteración de la perfección de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. No lo encontramos como Espíritu Santo, sino los 7 espíritus que están delante del trono de nuestro Dios. Es su perfección, es las virtudes que Dios revela de sí mismo y por lo tanto es una referencia al Espíritu Santo. Esto es tomado de Isaías capítulo 11, verso 2 y reiterado en la misma carta de Apocalipsis en el capítulo 5, verso 6 y Zacarías 4:10. Déjenme leerles Isaías primeramente, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, hablando del Mesías, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Es decir, ¿son diferentes espíritus? No, es solamente en el Jesucristo verdadero hombre, el Espíritu Santo estuvo presente, trayendo así sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, confianza en Dios. Jesucristo constantemente repitió que Él venía a hacer la voluntad de Dios y descansaba determinadamente en hacer la voluntad de Dios. Revelación, en este caso Apocalipsis capítulo 5, verso 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo es el que trae sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Zacarías, capítulo 4, verso 10. Porque los que menospreciaron en el día de las pequeñeces se alegrarán y verán proclamada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Es decir, que los propósitos en esta declaración, este manifiesto del reino de Cristo, la obra del Espíritu Santo es fundamental en la manifestación de este reino. Individuos entregados a sus delitos y pecados, es necesario que Dios por su Espíritu y la predicación de su palabra regenere, conceda sabiduría, temor, poder, inteligencia, para así de esa manera ser equipados en el reino de Dios. Vamos ahora al verso 5, en donde encontramos lo siguiente. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Qué hermosa introducción para nuestra confianza en esta declaración del reino de Dios en Jesucristo. Dice, Jesucristo testigo fiel. Oh, eso es un deleite para los que entendemos y creemos el Evangelio. ¿Quién obedeció a perfección la ley y los mandamientos de Dios? Jesucristo testigo fiel. Él es el Logos de Dios, la revelación plena de Dios para el ser humano. Jesucristo es testigo fiel de la voluntad de Dios para los hombres. Es lo que leemos en Lucas también.
que es la manifestación y buena voluntad para los hombres. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto vemos, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Quién restauró lo que Adán trajo a muerte? Y nosotros en Adán juntamente. Hoy en el camino mi esposa me decía, tal hijo de Adán, porque me estaba excusando como Adán se excusó, diciendo, la mujer que tú me diste, y dijo clarito, tal hijo de Adán, porque así es nuestra condición, pecadores tal como Adán, pero que en Jesucristo, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados, venció así la muerte, y Dios lo resucitó de entre los muertos, para que reinase sobre la tierra, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes y de la tierra. ¿Quién es el soberano sobre tu vida? ¿Quién es el que gobierna de principio a fin todas las cosas para que tú puedas someter y declarar con justicia y verdad lo que es justo hacer? Por lo tanto vemos aquí la bendición de gracia y paz que recibimos provenientemente, primeramente y finalmente por parte de Jesucristo. Es Jesucristo quien nos concede la paz y la gracia, porque Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de la tierra. Jesucristo es la manifestación gloriosa del Trino Dios y el soberano por excelencia de la creación e incluso de los reyes de la tierra. Charles, un comentarista del libro de Apocalipsis, traduciría este texto de la forma siguiente, y él dice: el verdadero testigo de Dios, el soberano de los muertos, el gobernante de los vivos. Qué apropiada es la traducción nuevamente. Él lo traduce de la manera siguiente: el verdadero testigo de Dios, es decir, el verdadero ejemplo de lo que Dios quiere revelar, el soberano de los muertos, el gobernante de los vivos. ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién esperas que gobierne la vida de tus hijos, la vida de tu comunidad en tu iglesia, la vida de tu vecino? El soberano de los muertos como el gobernante de los vivos. Swift, otro comentarista, dice, y cito: la resurrección llevaba consigo un señorío potencial sobre toda la humanidad. El Señor ganó con su muerte lo que el tentador le había ofrecido como recompensa del pecado. Resucitó y ascendió a recibir el imperio universal. Él ganó a través de su obediencia y muerte lo que Satanás ofrecía como recompensa si él pecase. Gloria a Dios que él no pecó y fue recompensado por Dios mismo para ser el soberano de todos, y de esa manera recibió el imperio universal. Nuevamente vamos al verso 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí el apóstol Juan presenta el señorío salvífico de Cristo, el cual gobierna todo el resto del libro. Lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, la exhortación es que Él es soberano sobre los vivos, pero que exhorta a la iglesia a ocuparse en su reino, porque nos ha comprado con su sangre, porque nos amó para que le amemos. Como dice el propio Juan, que no le amamos nosotros a Él, sino que Él primeramente nos amó. Por eso es que nosotros le amamos. Es el estímulo para todo triunfo y para el reino manifiesto de Dios aquí en la tierra. Jesucristo es Señor, con su sangre ha redimido a pecadores, pero ojo, con su muerte, resurrección y ascensión restaurará todas las cosas. ¿Cuál es la aplicación de estos textos del verso 4 al 5? Bueno, ¿cuál es el resultado de esta redención y soberanía manifiesta de Cristo en tu vida? Cuando lees estas cosas, es cerrar el libro de Apocalipsis, salir por esa puerta y vivir nuestras vidas
ajenas a este manifiesto del reino de Cristo? ¿O estamos recibiendo la declaración de Dios de sus propósitos y la doctrina sana que es suficiente por la obra del Espíritu Santo para equiparnos en su reino? ¿Cuál es el resultado de esta redención y soberanía manifiesta de Cristo en tu vida? La respuesta debe de ser: Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tenemos un servicio que rendir ante Él. Vamos al verso 6, que es sin duda un manifiesto del reino de Cristo dominantemente. Verso 6 vemos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto no es más que la realización de lo dicho en Éxodos capítulo 19. Acompáñenme rápido a Éxodos capítulo 19, verso 6. Dice la Escritura: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué nos dice? Que Él nos toma para que seamos un reino de sacerdotes y reyes para su gloria, para servir, para tomar con seriedad este manifiesto, esta declaración de propósito y sana doctrina, para entender y ocuparnos en el reino de Jesucristo. Es también paralelo de la frase que se halla en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que en Jesucristo nos hizo un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. ¿Qué ha hecho Dios? Es un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para revelar que Él reunifica a un pueblo militante, declarado reyes y sacerdotes, o una nación santa escogida por Él para anunciar las virtudes de Jesucristo. Este es no solo un gran privilegio para nosotros, sino una gran responsabilidad. Erdman vuelve en mente a escribir sobre este pasaje de Apocalipsis: puesto que somos sacerdotes, dice él, debiéramos estar ofreciendo continuamente los sacrificios de alabanza y anegación y de amante ministerio, volcando nuestras vidas e intercesión en servicio amante a Dios y a nuestro prójimo. Si realmente somos sacerdotes, si hemos entendido la gracia de Dios en Jesucristo y sabemos que estamos siendo santificados para servirle, pues tenemos que ofrecer continuamente sacrificios, no solamente de alabanza, pero de anegación. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Puedo ser salvo por la gracia de Dios, pero estar tan distraído de mi responsabilidad en el reino de Dios. En ese caso, soy inútil en el reino de Dios. Tengo que negar mis deseos para tomar la cruz de Cristo y seguir. Y de esa manera manifiesto alabanzas o sacrificios de alabanza y anegación, siendo así un amante del ministerio. Todos aquí, ser reyes y sacerdotes, que somos ministros de Dios aquí en la tierra. Servimos. No es solamente estar aquí de pie, o los domingos cuando hago alguna actividad de la iglesia, sino más bien soy equipado para ser siervo del Señor, rey y sacerdote, en toda la semana, para la gloria de Dios. Por lo tanto, debe de haber sacrificios de alabanza y anegación, como un amante, un deseo de servir, amando a Dios en un ministerio, volcando nuestras vidas en intercesión y servicio a Dios como nuestro prójimo. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, todo tu ser, que los presentes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Es como hemos sido instruidos, enseñados, como se nos fue declarado según la revelación de Dios. ¿Cuál es tu ministerio, mujer? Ser madre, ser esposa, cumplir una función en el reino de Dios. Hombres, ser varonilmente caballerosos, levantarte y levantar tu hogar en los caminos del Señor. Es un culto racional. No des excusas a la palabra de Dios. No seas descuidado y negligente. No dejas que tus deseos pecaminosos gobiernen tu vida o los deseos de tus seres queridos cercanos. Que sea la palabra de Dios en tu corazón la que te instruya a andar en los caminos de Dios y muestren así el culto racional que le debes a Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Increíble repetir estas cosas y no poder percibir la voluntad de Dios. Preferimos cimentar nuestros pies en nuestras opiniones o en el conocimiento de Dios, que es verdad y justicia, y por ende libertad. Por lo tanto, vemos que este texto de "y los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre" tiene una función sumamente importante de responsabilidad a todos nosotros, y que no podemos zafarnos o evitar eso. Por último, vamos al verso 6 al 8 para ver que este manifiesto del reino de Dios es majestuosamente. El verso 6 dice: "A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén". Aquí el apóstol Juan termina similarmente como el apóstol Pablo con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una expresión de alabanza y adoración conforme a verdades bíblicas ante nuestro Dios. Esta es una de las 3 alabanzas al Cristo soberano. Apocalipsis 5:13, Apocalipsis 7:10, como también se basa toda esta adoración en Primera de Crónicas 29:11. Déjenme leerles los 3 textos. En Apocalipsis 5:13 dice: "Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos". Es una doxología al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lamentablemente, escuchar a muchos que profesan la fe cristiana hoy en día, que quien está reinando es Satanás. Satanás está presente, pero Satanás no es más que un perro rabioso tomado por el soberano, que Dios lo usa para traer juicio a individuos, a iglesias, e incluso iglesias en su forma, pero también a naciones e individuos incrédulos. Es la manera en la cual Dios manifiesta su ira, trayendo así la miseria por medio de Satanás. Pero quien es soberano y digno de toda la alabanza, honra, gloria y poder, es al que está sentado en el trono. Amén. Y al Cordero, amén, que es Jesucristo. Por lo tanto, por los siglos y de los siglos, Él reina y debe de ser alabado. Apocalipsis 7, verso 10. "Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero". No solamente alabamos sus juicios, pero también su salvación. Pero ambas cosas deben de estar en este manifiesto del reino de Cristo. Y Primera de Crónicas 29:11:
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el censo sobre todos. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué vio Juan? Sino solamente la manifestación del Trino Dios sobre toda la tierra. Y eso nos debe de inyectar a nosotros para tener una doxología, una alabanza instruida por la palabra de Dios. Acompáñenme al verso 7 y 8 de Apocalipsis nuevamente. Dice nuevamente capítulo 1, versos 7 y 8. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, dice el apóstol Juan, amén. Yo soy, dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién debe de gobernar todo aspecto de tu vida? El teólogo Abraham Cooper decía que no hay un centímetro en todo el universo en el cual Cristo no reclame es mío. Todo Él lo va a restaurar según la voluntad de Dios, trayendo así juicio a la incredulidad, salvando así a individuos del estado de miseria y de incredulidad también. Él es soberano sobre toda la creación. Él es digno de ser exaltado porque Él es todopoderoso, de quien se manifiesta poderosamente. Aquí el lenguaje refleja también en Marcos 14, verso 62, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Cada vez que la Escritura habla de las nubes, es como un juicio a esta tierra. Y en Marcos capítulo 14, vemos también, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Es decir, de su ascensión, Cristo viene continuamente en juicio a las naciones, salvando, pero también trayendo la condenación a aquellos pueblos incrédulos. Esperamos su segundo regreso visible, presente, triunfante, pero constantemente en la historia Él viene en juicio, trayendo así no solamente la justa retribución del castigo por los pecados, pero también salvando y proclamando así, llevando a través de sus siervos, ministros, reyes y sacerdotes, el evangelio de Jesucristo. Sobre el propósito del apóstol al escribir los versos 7 y 8, dice Lenski, un comentarista de Apocalipsis, en forma dramática presenta el tema sumario de todo el libro, de toda la revelación que ha visto, verso 7. Y el verso 8 agrega la propia firma de Cristo. Es decir, el libro de Apocalipsis se debe de entender a la luz del capítulo 1. Cristo es Señor, soberano, Rey de toda la creación, viene en juicio, salva a su iglesia, expande su reino hasta consumar todas las cosas. ¿Cuáles son los puntos aplicables a nuestras vidas de estos versos? ¿Es la obra de Cristo, tanto su redención como su reinado, la que llena la visión de tu vida? ¿O son las cosas vanas que pasan? ¿O es Cristo y luego ordenas las cosas que pasan? ¿Es lo ligero, lo vano a veces de nuestra visión, cosmovisión? ¿O es Cristo que enriquece nuestra cosmovisión para que glorifiquemos a Dios? ¿Qué es lo que llena tus ojos? El apóstol Juan lo que llena es a Jesucristo. Él viene, Él vendrá, Él reina, Él es el Todopoderoso. ¿Qué visión llena tus ojos? ¿Es Cristo y solo Cristo y su victoria la que te impulsa a vivir en un servicio razonable y constante para Dios el Padre? ¿O te acomodas a la vida cristiana de tal manera que en lugar de servir es más un estorbo? De que la iglesia quiere hacer algo y como hoy pasa en día, gente perdida, no conocen el evangelio, hablando de dentro de los que profesa la iglesia, donde no conocen el evangelio, no son santificados en la verdad, vagan, tienen conflictos, viven una vida vana
Y en lugar de ser útiles con una visión del Todopoderoso, están más llevados cautivos de sus vanidades o sentimentalismo y emociones. ¿No debería ser Cristo gobernando poderosamente para de esa manera ocuparnos en nuestros ministerios que comienzan, hermanos, mañana en la mañana? Cuando suena el despertador, mujer de Dios, eres sacerdote y rey para glorificar a tu Dios en tu matrimonio. Hombre, para cuando despierta el despertador, o te despierta el despertador, no levantarte y decir, yo y mi casa serviremos al Señor, y salir y representar al gran Todopoderoso que viene en juicio cuando tú hablas el Evangelio, trayendo salvación a los que creen, pero también en nuestros oficios de trabajo, mostrando que somos servidores del Todopoderoso y que a través de esto manifestamos ser la luz de Dios a las naciones. Es Cristo y solo Cristo y su victoria la que te impulsa a vivir. Porque si crees que vivir solamente es venir aquí, eso no es la vida que estamos proclamando aquí. Es vivir en servicio razonable y constante, de lunes a domingo, para Dios el Padre. Terminemos con lo siguiente. El propósito de Dios en su palabra es desafiar a sus siervos a vivir para su gloria y su reino. Por eso vamos a tomar los siguientes domingos a leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, porque lo que encontramos ahí no solamente son alabanzas de Cristo a su iglesia, pero también exhortaciones por su descuido. ¿Cuántos de ustedes han dejado su primer amor? ¿Cuántos de ustedes son firmes en proclamar la falsedad de los falsos profetas, pero han descuidado sus llamados en sus ministerios? ¿Cuántos de ustedes han dejado ese vigor y deseo de poner a Dios en todas las cosas y se han conformado a este mundo? Jesucristo habla así en capítulo 2 y capítulo 3. Alaba a la iglesia, pero sabe que no toda la iglesia se conforma a la verdad. No toda la iglesia está siendo santificada y por eso tiene que exhortarlo, para despertar en ellos su deber de servir a Dios, vivir para la gloria de Dios el Padre y su reino. Mi deseo, en lo personal, como introduje este sermón, es primeramente ser nutrido, y ese es mi deseo, estar aquí, de saber que somos llamados a servir a Dios en todas las esferas de nuestras vidas, pero también a exhortar y someter tu conciencia a la palabra de Dios para que le sirvas de corazón, que no sean tus emociones ni tus deseos ni de tu prójimo cercano, sino Dios por Jesucristo reinando sobre tu vida. ¿Cuál es nuestra respuesta? Tomemos ese desafío, conociendo la revelación que tenemos sobre Dios, sobre su palabra y la obra perfecta y gloriosa del reino de Jesucristo. Porque Apocalipsis capítulo 11, verso 15 nos dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Jesucristo, o de su Cristo, perdón. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos concedes estar aquí, escuchar tu palabra. Somos pecadores. Que requerimos someternos a tu palabra. Te pido así, despierta en nosotros ese deseo de vivir para tu gloria. Tú eres el Todopoderoso que nos ha salvado y que tú nos llamas para que despertemos y vivamos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, acompáñenme así. El catecismo, el salmo, vamos a cantar el salmo 117. Vamos a cantar así el salmo 17. Es un párrafo nada más. Tonamos el salmo 117. Pónganse